Hola, buen día. Ahorita compartiré contigo una frase de que habla de los momentos más difíciles, de los momentos más oscuros de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando estás pasando por un momento de oscuridad? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando estás pasando por el momento más crítico de tu vida? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando todas las cosas te están saliendo mal? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando se muere un familiar que amas y que pensaste que tú te ibas a ir primero? Y es por eso que hoy quiero compartirte esta frase. Esta frase es de Aristóteles. Es durante nuestros momentos más sombríos que debemos concentrarnos para ver la luz. Es durante ese proceso que tú y yo debemos concentrarnos. Es durante esos momentos más sombríos, esos momentos de tristeza, esos momentos de dolor, donde tú y yo debemos concentrarnos para ver la luz. Y creo que en esos momentos no encontramos salida. Miramos a nuestro alrededor, miramos para todos lados y lo único que alcanzamos a ver es que todo está sombrío. Lo único que tú y yo vemos es que todo está oscuro, es que todo está lleno de telarañas, todo está empañado y no alcanzamos a ver. Pero déjame decirte algo, es durante esos momentos donde la vida nos prepara para hacernos más fuertes. Es durante esos momentos de sombríos donde la vida nos prepara para ver poco a poco la luz. Tú, al igual que yo, has pasado por momentos difíciles, momentos en los cuales un familiar tuyo ha partido, momentos que te han dicho, sabes que tienes una enfermedad incurable y tú, por más que reflexionas, por más que te pones a pensar, te das cuenta que no encuentras salida. Y es allí donde te preguntas el por qué, te preguntas el para qué. Y muchas veces pensamos que el tiempo, que el universo, que Dios nos está castigando. Pero no es así. Son los momentos de prueba, son los momentos de fracaso lo que nos hacen ser fuertes, son lo que nos hacen trascender. Imagínate tú una vida color de rosa, una vida donde no hubiese oscuridad, una vida donde no hubiese dolor. Imagínate tú cómo sería. Imagínate esa vida llena de amor, llena de paz, llena de pasión, donde todo es alegría, donde todo es felicidad. Ahorita es que te estoy compartiendo este momento sombrío. Yo he pasado muchos en mi vida y los últimos que he pasado también han sido dolorosos. E incluso te compartiré un momento de este último que viví en enero, ya que tuve el privilegio de ir a hablar con mi sobrino y mostrarle mi carro nuevo que había comprado. Entonces él me dijo que su hijo me quería robar el carro y el niño de mi sobrino fue y se subió al carro y mi sobrino también se subió. Pero no fue allí el momento sombrío. Todo era felicidad, todo era alegría, sin saber que eran los últimos momentos de mi sobrino, sin saber que era el adiós, que era el despido, pero muchas veces pensamos que nosotros nos vamos a ir primero,
pero la muerte no respeta. La muerte se lleva a la persona que tú menos piensas que se va a ir y se la lleva en el momento que tú menos esperabas. Como te estaba compartiendo el último momento que viví con mi sobrino, el sábado de esa misma semana estábamos en una acostada con mi sobrina cuando nos dan la noticia de que él se había quitado la vida. Y no sabes la tristeza, no sabes la oscuridad que me llegó a mi mente. Y dije, Jesús, ¿cómo no lo ayudaste? ¿Cómo al ver qué le estaba pasando por ese momento, no platicaste más con él? Ya que mi sobrino hay veces era un poco reservado, no me contaba mucho de su vida y así no es fácil ayudar a una persona. Pero si él hubiese platicado conmigo, quizás todavía estuviese aquí, pero todos tenemos un momento en el que tenemos que irnos. Nuestro tiempo, nuestro destino está marcado. Y yo pienso que hay veces, por más que hagas oración, hay veces esas oraciones no sirven de nada. ¿Por qué? Porque todos en nuestra vida tenemos un propósito, tenemos un camino trazado. Y esa es la decisión que tomó mi sobrino, pero todavía él tenía muchos sueños, todavía él tenía muchos proyectos por los cuales vivir, muchos proyectos para seguir adelante. Tenía a sus hijos y no entiendo el por qué se quitó la vida. Yo a veces me pregunto y la única causa que encuentro es que la gente cae en depresión y muchas veces no se deja ayudar. Porque cuando tú te dejas ayudar por los demás, entonces las cosas no tienen por qué suceder así. Pero aquí en esta historia que te estoy contando, que ha sido una historia muy dolorosa para mi familia, muy dolorosa para mi hermana, ya que era su hijo primogénito, ya que mi sobrino fue como mi hermano, ya que al igual que mis dos hermanos más chicos, él y su hermano se criaron con nosotros e incluso vivieron mucho tiempo con nosotros. Pero al tomar y ver la decisión que tomó, ese momento sombrío, ese momento de tristeza, me doy cuenta que quizás él no se quitó la vida, porque las circunstancias en las cuales se quitó la vida era un árbol de guayabas, muy delgado el tronco y el hilo estaba demasiado delgado. Pero yo no sé la verdad cómo pasó. E incluso en su ya cuando lo íbamos a llevar al panteón para darle la misa, los de la funeraria llegaron mucho tiempo después e incluso ya era tan tarde que no le querían dar la misa de cuerpo presente, ya que como los de la funeraria se habían perdido, entonces ellos ya no querían hacerse responsable cuando ellos fueron los culpables de llegar tarde. Le dieron la misa y cuando lo enterramos como que no se quería ir todavía de este mundo, porque allá los entierran en gavetas y le tocó hasta mero arriba y como que cuando el panteonero lo estaba metiendo, él no quería entrar. Incluso el otro panteonero tenía que ayudarle. ¿Por qué? Porque la caja no quería entrar. Por eso se me hace raro si él realmente se quitó la vida o alguien más le quitó la vida. Por eso te estoy compartiendo esta frase. Muchas veces pasamos por esos momentos de dolor, por esos momentos sombríos, y es durante allí donde tú te das cuenta
que debes concentrarte para encontrar la luz, porque hay muchas personas que no logran encontrar la luz. Es como si en este momento tú vas caminando y por un túnel grandísimo y tú sigues caminando y tú sigues caminando, pero a la mitad del túnel te desesperas y piensas que ya no hay salida. En ese momento casi te quieres rendir, pero te das cuenta que el túnel simplemente has avanzado la mitad y sigues viendo las sombras, sigues viendo oscuridad. No alcanzas a ver la luz y conforme tú vas caminando, entonces vas viendo que la esperanza en ti va aumentando y constantemente sigues caminando por ese túnel y te das cuenta que a lo lejos se ve una pequeña luz. Así es nuestra vida muchas veces. Pasamos por esos momentos sombríos, por esos momentos de dolor, por esos momentos de tristeza en los cuales nos desesperamos y ya no queremos vivir. Caemos en depresión y lloramos constantemente y no encontramos salida y nos preguntamos el por qué pasó esto, por qué pasó aquello y no sabemos cómo caminar, no sabemos cómo actuar y no permitimos que nadie nos ayude, no permitimos que las demás personas nos den un mensaje, no permitimos que las demás personas nos hablen para poder liberar nuestra alma de ese peso sombrío, de ese dolor que nos está consumiendo nuestro corazón, que nos está consumiendo nuestra vida entera. Y así pasamos durante mucho tiempo, así pasamos durante muchos meses, e incluso muchos años de nuestra vida los vivimos en las sombras. Los vivimos realmente infelices porque no nos atrevemos a seguir adelante, porque pensamos que todo se ha acabado, porque pensamos que toda nuestra vida ha terminado en un suspiro y nos empezamos a morir en vida. Empezamos a morirnos constantemente y cambiamos nuestra actitud. Si nuestra actitud era de sonriente, nuestra actitud era positiva, empezamos a tener actitud negativa. Y le reclamamos a Dios el porqué. Incluso ofendemos a Dios, ofendemos a la iglesia y ofendemos a todos aquellos que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos hemos permitido sanar ese dolor, porque no nos hemos permitido iluminar esos momentos de oscuridad, esos momentos sombríos en los cuales no podemos encontrar la salida porque nos sumergimos en un mundo lleno de tristeza, en un mundo lleno de dolor. Nos sumergimos en ese mundo lleno de oscuridad y pensamos que ya no vamos a encontrar una salida. Pensamos que ya no vamos a encontrar el momento propicio para seguir caminando o ya no tenemos las fuerzas suficientes para seguir adelante. O todo aquello que soñábamos, todo aquello que anhelamos se ha acabado. Pero déjame decirte algo, déjame decirte que en los momentos más sombríos es donde descubrimos verdaderamente quiénes somos. En los momentos más sombríos es donde descubrimos realmente nuestro propósito. En los momentos sombríos es donde descubrimos realmente la fuerza que necesitamos para seguir adelante. La fuerza que tú y yo necesitamos para seguir adelante cumpliendo cada uno de nuestros sueños. Por eso yo te digo, no te quedes en esos momentos sombríos. Para un poco, reflexiona un poco, date cuenta y pregúntate, ¿esta es la vida que quiero vivir? Yo sé que estoy pasando por momentos los más difíciles de mi vida, pero quiero vivir los últimos años de mi vida así, o quiero
convertir esa oscuridad en luz. O quiero convertir esa enfermedad en alegría y vivir los últimos momentos de mi vida, aunque esté enfermo, lo mejor que se pueda. Porque si tú sigues viviendo en la sombra, no habrá felicidad. Porque si tú sigues viviendo allí, simplemente estás muriendo lentamente. Simplemente estás muriendo y eso no te va a dejar alcanzar aquello que tú te has propuesto en tu vida. Yo entiendo que todos pasamos por momentos de sombras. Yo entiendo que todos pasamos por momentos de enfermedad, de tristeza, de dolor, o que se ha ido una persona muy querida en nuestras vidas. Pero nada podemos hacer. Lo único que tú puedes hacer es transformar tu vida. Es allí donde empieza la verdadera transformación. Es allí donde empieza a darle sentido a tu vida, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor. Es donde tú te das cuenta que puedes vivir un mejor estilo de vida. Y por eso yo te invito a que tú te des cuenta que todo aquello que pasas no lo puedes cambiar, que todo aquello que vas a pasar no lo puedes cambiar. Lo único que tú puedes cambiar es la actitud con la cual tú vas a enfrentar la vida. Tú decides si vas a tener una actitud negativa ante la vida o vas a tener una actitud positiva. Recuerda que esa actitud positiva es la que te va a ayudar en los momentos de prueba. Esa actitud positiva es lo que te va a ayudar en los momentos que tú te sientas más débil. Cuando tú pases por esos momentos, es tu actitud la que te va a ayudar a sacar las fuerzas desde adentro, las fuerzas de tu interior, que son las fuerzas que nosotros tenemos más fuertes. Por eso te voy a volver a repetir la frase y espero que esta frase se grabe en tu mente. Es durante nuestros momentos más sombríos que debemos concentrarnos para ver la luz. Aristóteles Onassis. Es durante esos momentos más sombríos donde tú y yo debemos concentrarnos para ver la luz. Y es por eso que hace un momento te ejemplificaba con un túnel donde tú vas caminando y ya tú estás muy cerca. Ves un puntito de luz, ves ese puntito, pero mientras más sigas caminando te das cuenta que el puntito se va haciendo más grande. Y entonces vuelve la fuerza a tu vida, entonces vuelve la esperanza. Te das cuenta que hay una salida en ese túnel que nunca pensaste que encontrarías una salida. Al seguir caminando te das cuenta que esa luz se va haciendo más intensa, que esa luz se va haciendo más brillante. Y cuando tú lo aplicas a tu vida, cuando tú pasas por esos momentos sombríos y te atreves a desafiarte a ti mismo y a desafiar todo aquello que no te permite salir de las sombras, te das cuenta que tu luz empieza a brillar. Te das cuenta que tu luz empieza a iluminar las vidas de otras personas. Cuando tú le cuentas tu testimonio a otra persona, cómo le hiciste para salir, la otra persona tiene esperanza porque sabe que si tú ya pasaste por allí, tú la puedes ayudar. Por eso es importante enfocarnos constantemente y vencer todas esas oscuridades, vencer todas esas sombras y concentrarnos en brillar, en que nuestra luz brille, y al brillar nuestra luz iluminaremos y cambiaremos la vida de otra persona. Por eso, si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Buenos días, buenas tardes,
buenas noches, depende de dónde te encuentres. Un abrazo y un saludo a la distancia.